encuentro aquí en medio de una reunión de ovejas para mostrarles cómo es la vida en una aldea completamente alejada de todo. Si quieren ver cómo es esta experiencia, acompáñenme a descubrir un poco más de Procosco Yesero. Sean todos ustedes bienvenidos. Y aquí estoy deambulando por esta aldea en la que no hace falta caminar mucho por el entorno para sentir en medio de las casas de una gran sensación de aislamiento, donde entre hogares rústicos de madera y vías sin ninguna pavimentación nos vamos haciendo una primera idea de la naturaleza del lugar, en el que mires a donde mires hay inmensidad, algo de silencio y por supuesto la vida se vive a otro ritmo diferente del mundo moderno. El tiempo parece suspendido, salvo por las condiciones climáticas que suelen ir cambiando del sol intenso a la aparición de las primeras nubes en el panorama. El primer síntoma de vivir la vida de esta alejada aldea de Bosnia y Herzegovina llamada Procosco Yesero es el silencio que se percibe, salvo pocos momentos en los que algunos burdos motoristas y mal llamados exploradores de terrenos pasan por las calles levantando polvaredas de tierra sobre los caminos, pero aparte de ello, la calma en la mayoría de lo que estarán por ver se mantiene. A la distancia mientras avanzamos hacia cualquier lugar es voltear solo la mirada y ver el sitio escogido donde me estoy quedando, que se distingue por el hecho de estar un poco levantando sobre una de las pequeñas colinas que dan al lago, rodeado de ya bastantes cabañas, en muchas de las cuales, como irán viendo, la tecnología moderna prácticamente no existe. Con decirles que la telefonía móvil es limitada y, como les contaba en el capítulo anterior, el acceso a Internet es bastante restringido. Todo este aislamiento digital, en lugar de incomodar, nos hace caer en cuenta de tomar estas pequeñas adversidades, por decirlo así, como oportunidades para apreciar con todos los sentidos este entorno de naturaleza y sonidos que a veces son imperceptibles y que van apareciendo. Caminar por aquí de por sí ya va resultando agradable, no hay nada preestablecido y seguimos una ruta descubriendo las cabañas en las que la madera es para los moradores de Procosco Yesero su material predilecto, viendo cercados de grandes troncos que delimitan sus espacios para la crianza de los animales. Esa misma madera obtenida de esos alrededores hace que parte de las cabañas de esta aldea sean reforzadas en sus cimientos con madera y construidas con técnicas tradicionales que van pasando de generación en generación. Están diseñadas para soportar los duros inviernos y proporcionar refugio acogedor durante todo el año, aunque no muchos suelen vivir aquí, ya que los meses más fríos del año, por esas mismas condiciones extremas, tienen que emigrar a pueblos más abajo como Voćnica. El caminar cada vez nos va alejando de a poco del centro del poblado, llevándonos a pasar cerca por casas donde la rutina diaria en Procosco Yesero gira en torno a las necesidades básicas y las tareas cotidianas. El día suele comenzar muy temprano, con el amanecer, con tareas usuales de campo que incluyen recolectar leña, preparar alimentos, cuidar los animales y en los meses más cálidos trabajar en pequeños huertos o recoger bayas y hongos del bosque. De esta manera me encontré con un grupo de jóvenes que se percataron obviamente de mi condición de turista y me indicaron que unos conocidos de ellos vendían productos como pan y queso y que si estaba interesado
podía adquirirlos, pero que quien los vendía estaba arriba de la montaña, por lo que decidí seguirlos y subir un poco más allá para ver cómo es la vida en esta apacible comunidad. Y luego de unos minutos con pausas subí hasta una parte de la montaña en la que el lago de Procoscoyecero apenas se veía, pero se visionaba una gran perspectiva del lugar, una vista de un paisaje tan impresionante como pocas veces visto, donde el hombre por su necesidad de habitar va cambiando el entorno a su manera, y en este punto me encontré con aquella persona que vendía sus productos comestibles, pero en esos momentos se encontraba en otras labores, con otras tantas personas, haciendo algo conocido como una casa en comunidad. Esta casa que ven pueden resumir en gran parte la actividad de los residentes en Procoscoyecero. Este es el ejemplo de trabajo realizado. La casa, como ven, está hecha en plena montaña por un grupo de personas que se unen y, según ellos, en el lapso de una semana la construyen completamente, trayendo todos los elementos hasta aquí. La casa sin duda es rústica, sin servicios básicos como agua o electricidad, pero una vez finalizada se puede habitar. El asunto es que este tipo de construcciones no están legalizadas porque aquí el Estado no llega, por lo cual es como ver esa época de colonos que vienen a un lugar, les gusta y de inmediato se lo adjudican. La casa, por lo que pude entender, es de uno de quienes está trabajando la obra, la ocupará por medio año y después la podrá poner en renta, por lo que se puede entender que esta aldea va creciendo sin control alguno, generando a futuro algunos inconvenientes ambientales, que en otro capítulo dedicado a esta villa les comentaré en detalle. Por ahora solo es ver lo que hacen y en un lugar que se va resintiendo del habitar humano. Dejo a los constructores para bajar y quedarte a encontrarme con el señor que nos venderá algunos productos locales abajo, y mientras tanto es apreciar con pausa la vista sobre esta colina por la que el descenso describe un panorama de aldea de cuento, un lugar que, como ven, exige para aquellos que eligen vivir aquí el pleno conocimiento de los desafíos que se encuentran, además de variadas formas como adaptarse y, por qué no, de prosperar mientras está en Procoscoyecero. Ya habiendo descendido y en un ambiente más informal, nos encontramos con este señor de unos 70 años con mirada azul y una vitalidad que sorprende. El señor con su esposa, aparte de vendernos algunos productos, nos ofrecen en la sencillez de su espacio de compartir de un café y algunos productos de su huerta, y es en estos momentos donde todo viaje merece recordarse por la amabilidad de las personas, sencillas, humildes, quienes me han enseñado que en estos periplos son esas personas las que menos tienen, las que más dan, y por lo menos a mí me marcan estos actos. Por fortuna puedo recordarlos en estos videos si es que en algún momento ven este programa y decirles gracias. Aparte de ello, luego procedo a negociar, por lo que decidimos comprar 1 kilo de queso fresco de campo, un pan grueso de hogaza y medio kilo de frutos del bosque, además de recibir algún pepino y tomate de regalo. Y de esta manera nos despedimos, luego de esa bella pareja que nos dejó con un lindo recuerdo del que una amiga y yo nos fuimos contentos conversando gran parte del camino. Esto es Narnia, realmente, la tierra del nunca jamás. 8 de la tarde, no hay luz, la gente es encantadora, nos han dado queso, tomate, hemos comprado 1 kilo de fruta silvestre, 1 kilo de queso, el precio es lo de menos, es muy barato. Dicen que el pueblo solamente tiene
10 casas con iluminación. Entonces ya se verá lo que es este lugar. ¿Qué tal te ha parecido el lugar, Marcela? Esto es una locura, esto es la cosa más maravillosa del mundo. Yo nunca había estado en un sitio así. Esto es como trasladarse a un pueblo cualquiera de esos que contaban nuestros abuelos, que decían, no, eran aquí 4 casas, 4 chamicitos y no había carretera, no había calles, no había nada. Pues es exactamente lo mismo. Es como si estuviera viviendo en los pueblos donde vivían mis abuelos. Y me los estoy imaginando y es esto. O sea, he tenido el gran privilegio de estar en el pueblo de mis abuelos. Y yo creo que en la memoria de cada uno, si vienen aquí, les va a rememorar exactamente lo mismo. Aparte que viven de esa manera. No hay luz, no hay agua. Los baños son simples letrinas, pues naturales, que ellos cavan en la tierra y ya está. Y punto. Y una vida sencilla. Así que maravilloso. Esto es un cuento muy, muy, muy bonito y un privilegio estar aquí. Miren, allá al fondo están las personas que nos vendieron el queso y nos están diciendo gracias. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya han escuchado a Marcela y creo que viendo de estas experiencias de cómo es la vida en esta aldea, a pesar de las carencias de servicios, se aprecia más el estar aquí y ya con los últimos rayos de luz del día aparece un sonido tradicional en el ambiente. Es momento de la oración. La tarde se va y llega la noche en la que Procosco Yesero se queda lentamente a oscuras con las nubes de fondo y con este panorama algo místico, alejado de todo, despide un capítulo más de Estado Natural Viajero, dedicado en esta ocasión a develarles cómo es la vida en esta aldea, alejada de todo. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más historias por este lugar al que pocos llegamos y por ahora me despido. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.